Mil y un preguntas de Venecia es la constante y necesaria búsqueda de cuestionar y cuestionarnos como humanos, porque como tales nos cuestionamos como seres pensantes, sensibles, inteligentes, emocionales, comprendidos y lamentablemente incomprendidos, siendo así capaces de solucionar problemas. Es por ello que en las Mil preguntas de Venecia, a través de las ramas de las humanidades y de las manos de los expertos, intentaremos indagar los caminos de Sherezada para contestar las mil y un preguntas que nos aquejan. Bienvenidos al programa. Muy buenos días, tardes o noches a nuestra querida audiencia. Bienvenidos a su programa Las Mil y un Preguntas de Venecia, producción de Calavera Producciones. Lo encuentran en Instagram como Calavera Pro para ver su contenido. Hoy contamos con un gran invitado y amigo con quien hemos tenido cercanía tanto con su amistad como su obra. Estamos complacidos en el programa de contar el día de hoy con este espacio con el gran Matrino Reséndiz. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Matrino. Reséndiz, ya te estoy cambiando todo el nombre, Reséndiz. No pasa nada. Aparte yo aquí cambiando el nombre de entrada y de... Mira, mi nombre real es Martín Trinidad. Ah, mira, tema, justamente ¿no? te iba a preguntar qué significa Matrino. Pues la conjunción. O sea, y a mi papá nunca le incomodó el apodo porque Matrino, él se llama Trino. Ah, ok. Entonces, él, ya sabes, el primer hijo, la venganza del charro, se va a llamar Trino también, ¿no? Entonces, Martín Trinidad. Y la gente pasó a decirme Matrino, y se quedó. Y se quedó el Matrino Reséndiz. Se quedó. Y hoy, bueno, que aparte es importante mencionar que eres originario de la Ruta del Zoque, Villahermosa, Tabasco. Estudió diseño gráfico en la Universidad del Valle de México, en VM Campus Villahermosa, Tabasco. Correcto. Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde estuvo a cargo de escenografías para la Facultad de Bellas Artes. Obtuvo menciones honoríficas y primeros lugares en concursos de fotografía e ilustración digital. Creador de imágenes artísticas de diversos eventos de arte, cultura y deporte de Tabasco, Pachuca, Toluca, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México. Su labor en el noveno arte, Convert Art Music y novela gráfica como ilustrador enriqueció su pictórica personal la serie. La serie Catarsis 2013 y Targum 2014. Se comercializaron en Australia, Croacia y Berlín. Sí. Más de 25 exposiciones colectivas en Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Guanajuato. 2 exposiciones individuales en Galería de Arte, 3 exposiciones individuales en Museo del Arte. Su obra se inscribe en una zona liminal entre lo humano y lo poshumano, lo místico y lo tecnológico, lo sagrado y lo grotesco, explorando figuras arquetípicas deformadas por el tiempo, la memoria y el trauma, situadas en escenarios que invocan realidades paralelas o estados alterados de la conciencia. Matrino Reséndiz trabaja desde una narrativa visual que combina el simbolismo, el surrealismo oscuro y el realismo mágico, proponiendo una poética del cuerpo transmutado, del espíritu auxiliado por la maquinaria y la infancia que sobrevive en un mundo descompuesto. Correcto. Esta presentación, bueno, a mí en lo personal se me hace como muy dura, ¿no? O sea, de entrada por lo que hablas, o bueno, por lo que tocas ahí, que el tema de la infancia, que desde la primera vez fuimos a conocer tu trabajo, que platicábamos mucho de cómo es. Pero antes de entrar a eso, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. La verdad es que estamos muy felices de que estés aquí. Cabe recalcar que llevamos como hora y media platicando antes de este podcast. Pero qué buena platicada. Qué buen chisme, ¿no? Nos echamos de aquí. Y bueno, mi estimado maestro, ¿cómo estás? Que por fin se nos hizo entrar a este programa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas el día de hoy aquí? A gusto, muy a gusto, la verdad. Muy contento porque llevo ya un rato haciendo varias cosas que los frutos se han visto muy pronto.
Ujú, Entonces, esas cosas de repente me pueden abrumar, claro, ujú, porque no estoy habituado. Hace rato lo ujú, hablábamos, ¿no? ujú. De me ha ido bien mal, ¿no? Me fue tan mal que aprendí a ver la vida de una forma, pues, diferente. Ujú, Entonces se me resbala todo, ¿no? Soy muy ujú, alivianado en ese aspecto. Sale algo mal, no importa, lo hacemos de nuevo. ujú, Que se claro. borró el trabajo, lo volvemos a pintar, ¿no? Ay, ¿Sí? O sí. llegaban sobrinos a mi estudio y ¡pum! Tiraban pintura encima de la obra que estaba a 1 o 2 días de Mm, exponerse. Y yo, la no importa, torre. intervención de mis sobrinos. Aprendes a que se te resbale. Pero pues sí soy enojoncillo. Sí soy muy, ¿Sí? sí soy enojoncillo. Pero aprende uno, ¿no? Lo que hablamos de los límites. Ujú, Y últimamente he estado haciendo varias cosas artísticas que me están llevando a cosas muy positivas. ujú. Entonces, pues estoy contento. Ahora estoy muy a gusto. Y ayuda mucho, ¿no? Hacer como tipo catarsis también lo que pintas. Todo lo que hago es catártico. Yo vivo en ese mundo constante de la catarsis. Soy muy Ujú, introspectivo, ujú, mucho. Por eso disfruto estar solo en mi estudio. ujú. Porque desde que estoy pintando, primero hay un proceso para crear, ¿no? Pero ya estoy pintando y estoy trabajando en mi mente. De hecho, le digo a la gente, hay gente que me está conociendo ya de Ujú, forma más íntima, más personal, ujú. y sí me dicen, ¿cuándo duermes? Ujú. ¿En qué momento duermes? ¿Por qué tienes tanta pila? Le dije, no lo sé, tengo mucha pila. Entonces, la mayor parte del tiempo que estoy solo, estoy trabajando internamente. Y la mente no para, ¿no? De No, una cosa vas jalando como a otra cosa y vas caminando e inventas otra cosa. Yo me imagino que una persona tan creativa como tú ha de irse de un lado a otro, ¿no? O sea, como sí. constantemente estoy pensando en un cuadro y a lo mejor dices, no, pero en este cuadro no puede ir tal cosa, debe ser otro cuadro, ¿no? Oye, ahí te va. Empiezo como tú dices, voy a crear una nueva serie y este cuadro así. Y luego veo otro cuadro y digo, claro, y agarro cuadros que ya había hecho y quedaron a medias y se vuelven parte de una nueva Una serie. serie. Y termino hablando cosas que todavía no hablo con nadie en mi mente, ¿no? Hace poco le decía a una amiga, en mi mente hemos tenido un montón de charlas, pero en este plano pues no abro la boca, ¿no? Entonces, me pasa, me pasa. Sí, 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 hay veces que uno trae en la mente ya cosas más Sí. avanzadas. Y bueno, maestro, ¿cómo fue su acercamiento con el arte visual? ¿Cómo fue que te fuiste involucrando con el mundo de la pintura? ¿Cómo empezó esto? Fui un niño muy inquieto Okey. desde chico, entonces mi madre no sabía cómo tenerme quieto y se cuenta que ella me lo dice, ¿no? Porque no lo recuerdo, estaba muy pequeño, que me dio papel y lápiz y hojas Ujú. y me dijo, ahí están Lo hojas, que como a colores, cualquier niño, ¿no? Así sí, ya, ten, aquí están los toma, ponte colores, a ten. dibujar Ajá, y me quedé callado y quieto, ajá. al grado en que podía estar yo horas dibujando ahí. Entonces mi mamá encontró una manera de, con esto lo aquieto, Sí, ¿no? Ese fue como mi primer encuentro y todos los dibujos, porque los tengo todavía guardados, órale. todo el arte que llegué a hacer en su momento era dedicado a mi madre. Ujú, Así, te amo mamá, mi mamá, todo era dedicado a ella, ¿no? Entonces, mm, muy curioso cómo empecé a crear para mi madre, ¿no? Entonces, y después me di cuenta que pues todo lo que yo hacía está inspirado en mi entorno, ¿no? Y yo convierto claro. mi entorno en fuente de inspiración. Todo, ¿no? Ese día en la exposición donde estuvieron ustedes Ujú, en el atelier, conocí un grupo de chicas brujas ujú, y las plasmé de alguna forma en mi obra, ¿no? Si me entender, mm. todo lo que me rodea y todo lo que vivo y paso, lo plasmo en mis obras. Sí, como hay como quizás como esa parte de digerir lo Sí, que vas viviendo, ¿no? sí. Como que le vas dando un sentido en lo que dibujas. Es que hasta que no lo pinto, no Lo lo entiendo. entiendes. Ajá. Eso es bastante interesante, cómo lo vas entendiendo, ¿no? Por ejemplo, eso es como hacer un organigrama, ¿no? Correcto. ¿No? O sea, vas poniendo, a ver, aquí la maestra y vas haciendo sus ramificaciones y Sí, vas poniendo, ay, aquí es feliz, aquí se enoja, aquí se pone triste y vas sí. poniendo como esas ramificaciones del proceso Eso hago. cognitivo. Eso hago, así es. ¿Sí? Sí, soy muy observador, soy muy visual. Aparte, crecí con libros, un libro me iba llevando a otro, ¿no? Y Ujú, la filosofía siempre me gustó, pero acabé también con libros de comportamiento conductual, ujú, ¿no? Alguna vez leí el libro de Pensar como Sherlock Holmes. ujú. Sí, Eso estaría entonces, increíble. sí, el pensamiento deductivo y me gustó mucho y practico, ¿eh? Yo puedo estar en una banca esperando a alguien Ujú, y si esa persona se tarda media hora, no importa, yo estoy observando a la gente y los ujú. veo y trato de deducir dónde trabajan. Sí, Y los, con Sherlock ya vi su Holmes. ropa, ya vi Ajá. acá y me ha ayudado mucho, me ha dado
experiencias bonitas. Ha habido gente que me ha invitado a comer, me ha invitado a fiestas. Nada más de hacer dos, tres comentarios en base a lo que yo veo, ¿no? Ajá. Entonces, me gusta mucho ese rollo. Y cuando pinto, es más profundo. Va como más a lo que siente esa persona, ¿no? Sí, aparte he aprendido la gente llama, ¿cómo se les dice? Cuando tenemos una idea de alguien que... Intuición, idea o prejuicios. No, no soy prejuicioso, pero sí cuando nos creamos una imagen de alguien que no, pero algo bonito. Mm, ¿Qué podría ser productor? No me sé cómo, pero ¿Impresión? impresiones, vamos Ujú, a llamarlo así. Entonces, una cosa es, esta persona la veo y pienso que puede ser así. Y otra ujú, cosa son las deducciones en base a lo que veo, ¿no? claro. En la pintura lo manejo todo. Ahí es válido. Ahí yo puedo, no sé, te veo y ya lo que te dice rato, yo Ujú, veo que disfrutas esto, ¿no? ujú, Entonces, si yo hago una pieza de ti, pienso esta persona, la magia. La ujú, magia no está peleada o la fantasía con el pensamiento racional. ujú. No, ahí todo convive. Ay, qué padre. Sí, porque ahí, como bien dices, si no lo pintas, no lo entiendes. ¿Y quiénes fueron tus mayores referentes en el mundo del arte? ¿A partir de qué momento dijiste, no sé, Carlitos, Josecito, estas personas me gusta cómo pintan, ¿no? Y pues me quiero dedicar a esto. Fíjate que mis referentes más bien, cuando yo empecé en Jardín Guerrero con chapopote, porque no tenía ni conocimientos de pintura, color, solo sabía que dibujaba más o menos bien y que quería crear algo para empezar a obtener dinero de esto que a mí me Pero ¿cómo que encanta. con chapopote? Sí, soy más conocido como el pintor del chapopote que como artista plástico de lo que hago hoy en día. ¿En Sí, serio? yo empecé hasta a vender en Jardín Guerrero, otros Jardín Sullivan en México, me fui a varios lados a promover mi trabajo y a vender en plazas. Entonces, y yo agarré chapopote porque era lo que tenía a la mano y me Ujú. puse a pintar. O Pero sea, ¿cómo pintabas? Pues es que en, sí, no, en, no, en la no me lo UAC imagino. nos enseñaron a diluirlo como con gasolina blanca, Ok. punto. Pero me gusta la ciencia y me puse a investigar e indagar cómo funcionan estos remanentes Ujú, naturales y fui dándome cuenta de que podía usar otro tipo de solventes, e incluso en vez de papel caple, donde se ujú, ujú. trabajaba, podía usar un estireno. Y entonces, Le pues buscaste la manera. sí, porque me fue bien. Cuando Ujú, empecé a mostrar mi obra personal, no tenía referentes pintores, ujú, solo literatura. ujú. Y en base a la literatura y el México antiguo, diversas y variadas culturas del México antiguo, empecé a crear personajes. Ah, ok. Entonces, la gente me decía, yo vi un hombre iguana como con barbas de plumas, Quetzalcóatl. Mm, Ah, yo veo un monstruo aquí como tipo jaguario. Ah, no, este es Catripoca. ujú, Entonces la gente se sacaba de onda con lo que veía, ujú, porque era mi reinterpretación personal y fantástica de los dioses del México antiguo. Y pues él me vendía bien, encontré una grieta en todo ujú. eso para comercializar mi obra. Entonces, y ahí empecé a echarle ganas en esto del arte. Me gustó mucho. Y ese fue como el principio de este escalón, ¿no? O sea, De hecho, la serie Targum, la que se comerció ujú. en Australia, eran chapopotes. Fueron pinturas de dioses antiguos creadas con chapopote. Qué padre. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo fue un concurso o cómo fue que No, se comerció pues hasta ahí allá? en Jardín Guerrero, aquí en Querétaro hay mucho extranjero y en Ajá. México también. O sea, llegaba un extranjero, me conocía, después llegaba otro extranjero, después entre ellos se hablaban, alguien me compra una obra llega a casa de otra persona y pues de repente se da el espacio, ¿no? Alguien me dice, ¿sabes qué? Pues acá se puede exponer algo, se puede hacer algo, Ujú, me gustaría, ¿no? O llegó una persona y yo hacía series. ujú, Yo soy como director de cine, así, hago ujú, una serie y la siguiente, ¿no? O la ujú. siguiente película. Y me creaba mis series, mis piezas para tratar de exponer, ¿Pero vas porque contando una historia en la serie? siempre había una ¿Una o historia. varias? Varias. Cada obra es una historia de un personaje o varios. Ujú. Entonces les gustó el rollo y un día llegó alguien y compró todas las pinturas y se las llevó a exponer a otro lado. Órale, qué padre. Sí, pues yo me siento bendecido. Oye, es que está padre porque esa parte de decir que en una pintura vas incluyendo, bueno, diferentes cosas y que una serie significa, ¿en qué momento dices, bueno, esta es parte de una serie, esta es parte de otra, o en qué momento diferencias que ya empezó una serie y que ya terminaste otra? Cuando me faltan 6 piezas para terminar una serie, ya está Ajá, empezando la siguiente. ok, Y ya tengo mis bocetos. Yo sí tengo mi libro de sketch ajá, y ahí escribo mucho, ¿no? Tengo mi diario estoico. Entonces ok. ahí me pongo a bosquejar. Antes de que termine una serie ya estoy creando otra. Entonces, y sí busco información, me gusta crear historias.
no salen todas, ¿no? Ujú. La pintura es la que sale, pero yo con esa historia tengo para poder crear visualmente algo. ¿Y eso hacías también desde con el Chapopote? Sí. O sea, de esa idea de Por generar ejemplo, series. hay un libro que se llama El Popol Vuh, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Habla sobre el inframundo y las Ujú, hazañas de estos así es. hermanos gemelos. Entonces me atrapó el inframundo y hay una serie de demonios o personajes que Ujú, aparecen ahí y yo los pintaba. Entonces me imaginaba yo, ¿cómo sería ese títere de ujú, maíz que mencionaba aquí? Y yo lo inventaba. Entonces me inventaba personajes basados en una en historia una historia. y en base a la historia yo ya sabía en qué escenario, en qué posición poner al personaje, ubicaba mi cámara, Ujú. ¿sí? Alrededor del personaje y eso me ayuda mucho. O sea que tú vas creando una historia de lo que vas leyendo, Sí. ¿no? Y ahorita, ¿cuál es tu sistema creativo? O sea, ¿tú sigues leyendo para crear? Sí, O sea, ¿cómo empieza? A ver, sí, a ¿cuál es tu mí ritual? la literatura y el cine me ayudan mucho. Ujú, Yo no era cinéfilo, pero conocí una persona que me hizo ser más cinéfilo, ujú, entonces de ahí el cine me gusta mucho, la literatura más, ujú, pintores no. Apenas tiene 4 años que el profesor Ignacio Jesús me decía, búscate pintores ujú, cuyo estilo te agrade y me dices por qué. ujú, Y la mayoría eran pintores contemporáneos. O ujú, sea, no soy fan de un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, ¿no? ujú. Conocí su obra por la escuela y lo que sea, Claro, pero no soy de los clásicos. Yo no. más como contemporáneo, ¿no? Correcto, me atrae más la obra de gente de obra. Y en cuanto a literatura, sí soy más de la gente que ya falleció, ¿no? Sí, de los muertos, pero ya empiezo a leer también gente contemporánea y todo. Pero sí, la influencia viene de libros, literatura. Tuve una serie hace poco que tenía que ver con el sci-fi, Ujú, después salió una serie que tenía que ver con los sueños y ahora voy a hacer una serie que tiene que ver como con conceptos, como el Quijote, ujú. ¿no? El caballero que ya no existe, Sí, con arquetipos, este ¿no? hombre loco que Ujú. pelea con... Algo así voy a crear ahora ya. Ya estoy haciendo 3 piezas, todavía no termino la serie pasada y ya estoy empezando esta nueva. Ay, qué padre. Y el proceso creativo, o sea, te pones a escuchar música. ¿Cuál es tu ritual para llegar a todo esto? Sí tengo rituales, la Ujú, verdad sí, sí los tengo. Lo trabajo, es algún ritual muy sencillo ahí como para poder soltar todo lo del día. Porque sí, una mente que está pensando a cada rato, todo lo cuestiono, ¿no? ujú, De repente, ¿han visto cómo se llama? Intensamente la ujú. película. A mí me gobierna desagrado. Entonces es la líder. Entonces Sagrado de Ujú. repente dice, no me gustó cómo me vio. Ajá, Cuando hice este comentario alzó la ceja, entonces ya empiezo a ujú. pensar. De más, Entonces, ¿no? Sí. uff, demasiado. Ajá. Entonces, mi ancla es el arte. Cuando tengo tantos pensamientos y me dijo mi padre, me dijo un hermano, me dijo un amigo, me dijo esta persona, ¡fu! Me meto al estudio y lo suelto todo. Tengo mis rituales, mis mudras como para soltar, tengo Ujú, mis movimientos para, pum, me suelto de todo y aquí solamente es creación pura. Apago mi teléfono. Yo sí ujú, lo pongo en modo avión o me desconecto a internet y me pongo a pintar. Y entonces, antes de eso hubo un proceso, ¿no? Estuve ujú, escribiendo un guión, estuve escribiendo la historia y demás, ujú. pero ya para empezar a crear, me pongo a pintar y lo suelto todo, ¿eh? Por eso te decía que soy mucha introspección, porque ya que lo solté todo, nada más estoy yo y el lienzo. Y que, bueno, las personas como que conocemos tu trabajo, podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos una fotografía tuya, bueno, de un trabajo tuyo, más bien, no tuya, de un trabajo tuyo que si lo vemos de primer impacto, si dices, ah, caray, ¿qué es? ¿No? O sea, en un aspecto de que se ve todo oscuro y hay como un tipo indígena, porque yo lo veo Sí, como sus indígena, rasgos. con rasgos indígenas. Veo que hay fuego a su alrededor, que está como una aura, ¿no? Es Sí, como sí, tipo sí. aura de ángel y tiene velas a su alrededor. Esta es una De la de serie las Quantum, hice que has unos hecho. robots, unas autómatas, ¿no? Ujú, Son unas, no inteligencias, sino una conciencia artificial ujú, que en algún momento dijo, bueno, pues fuimos creados por el humano para resolver problemas y ahora vemos las cosas diferentes, o sea, su pensamiento o ujú, su conciencia era diferente. Y en algún momento estos androides ujú, fueron idolatrados incluso por la gente, por eso meto elementos como muy religiosos. ujú, Esta pieza se llama Prometeo.
Y Prometeo viene desde Mary Shelley con el Frankenstein. Entonces, a mí me gusta ese rollo de Dios crea al humano, el humano crea robots, los robots que crean, ¿no? Entonces, Ah, esta mira, qué cadena interesante. de co-creaciones que se revelan con el creador, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen lo que hice fue eso, ¿no? El humano crea este personaje y este personaje en algún momento también Va a se tener una revela. creación. Va a tener su propia creación, exactamente. Entonces, me gusta ese rollo. Uno como hijo se revela contra los padres, ¿no? Y al rato uno tiene sus propias creaciones. Entonces, ese rollo me atrae muchísimo. Y en el sci-fi se maneja mucho. Sí, de la co-creación, como vas diciendo, Sí. ¿no? O sea, yo creé esto, tú qué vas a crear y qué va a crear el que sigue después de ti. Aparte, el personaje pues le sale fuego de la cabeza, ¿no? Es la conciencia. Hay una flamita que tienen los santos, en la religión lo manejan Que es mucho. como la aurea, ¿no? Sí, es Espíritu Santo. Bueno, acá este personaje tiene una flamita, ahí le exageré, pues, es un flamón, ¿no? Enorme, porque ese nivel de conciencia es diferente, ¿no? Porque tiene un sistema como de cómputo distinto al del ser humano. O sea, imagínate, nuestra conciencia, nuestro cerebro funciona de una manera. No está comprobado aún si la conciencia es una especie de Wi-Fi que nos conectamos, porque hay gente inconsciente. Sí. Hay amigos que se vuelan porque le digo, quítalo, es una criatura humana, Ajá. este no es un humano, es una criatura humana, no hay conciencia. Entonces, imagínate que nuestro cerebro pudiera tener el mismo sistema de cómputo como computadora. ¿Sí? Entonces, pensaríamos o analizaríamos diferente las cosas. Sí, Sería más rápido el proceso. quizás, pero también habría menos crítica, ¿no? Claro, Porque claro. iríamos como todos a lo mismo, al mismo resultado, ¿no? Ya no habría esa como pregunta de será o no será, sino más bien sería, pues ya todo está resuelto por todos, ¿no? Habría como menos crítica. Yo estoy seguro que cuando las personas llegan a un nivel de conciencia, porque también he estado, no digo que yo sea consciente y esté con gente consciente, ¿no? Pero cuando llega a un cierto nivel de conciencia o entendimiento y aceptación de lo que te rodea, no hablamos. He estado con personas en algún lugar, no hablamos. Cada quien hace, no hay forma de decir, oye, Ya soy consciente, ¿no? ajá, no, fíjate que ahora me di cuenta de esto. No, cada quien en su rollo. Entonces pienso yo que si hubiera un grupo de personas o sabios antiguos, no hablarían entre ellos. Habría presencia y estarían entre ellos nada más volteando a saber y pasándola bien. Y sí es cierto, ¿no? Yo creo que como los antiguos sabios, ¿no? Digo, Aristóteles y todo, juntaban a un grupo de personas, pero las mismas personas eran las que llegaban poco a poco Correcto. dándose a conocer. Pero ellos en general eran personas que solían guardar silencio y ya después cuando todos les empezaron a pedir sus experiencias ya eran, o preguntas, que ellos también Compartían. mismos decían, pues, no, la verdad es que no tengo todo el conocimiento, pero lo poco, pues te lo comparto, ¿no? O sea, es como, sí es cierto, la sabiduría o la gente que va con un camino de recorrido hacia la sabiduría, sí es como un poquito silenciosa, Se ¿no? vuelve uno en algún momento, pero también aprendes que pues, tenemos que hablar, ¿no? Con las personas. Sí, que hay un Sí, punto porque hay de gente que está quiebre. callada, no sé si te ha pasado, que están calladitos y uno dice, creo que él sabe, él tiene la respuesta. Y le preguntas, ¿qué onda, güey? ¿Qué viste? No sé nada, pero estoy callado. No sé de Sí, qué están uno estaba hablando. poniendo atención. Sí. No Piensas sé que ni es, de qué están hablando. piensas que es sabio y te dice, no sé Sí. nada. Por eso me callé. Oye, y bueno, tuvimos la suerte de estar contigo en la exposición del atelier aquí en Querétaro y nos llamó mucho la atención tu pintura. Un poco oscura, con muchos matices, muchos simbolismos. Unos alienígenas, unos sacerdotisa, un niño medio oculto. ¿Cómo nacen estas obras para introducir tanto mensaje o representación de lo que parece ser algo personal? En mi mundo, cuando pinto o creo algo, todo es válido, todo. En el mundo real, obviamente, un testigo de Jehová, por ejemplo, no va a ver con buenos ojos la magia. Claro. ¿Sí? O sea, tú le dices, hay una película, hay un libro que se llama Harry Potter. No les va a agradar. En mi mundo, ¿no? Eso está de la mano. La religión se lleva con la magia se lleva con la ciencia se lleva con... Simplemente entonces ahí no pasa nada, los mezclo. Eso es lo que hago, porque sí me gustaría, soy muy idílico luego y sé que no se puede, pero al menos en mi pintura digo, Este aquí es mi sí, mundo y se puede hacer, claro, yo ¿no? lo puedo y yo voy a hacer lo que yo quiera aquí en mi mundo. Entonces, ¿qué quiero? Pues que la magia, la ciencia y la religión sean una sola, son parte de, ¿no? Y no tienen ningún problema en convivir estas tres ciencias o doctrinas Que de filosóficas. hecho es lo que vemos, por ejemplo, en esta foto, ¿no? Que viene esta parte religiosa, a lo mejor como lo que pintas con el Sí, fuego, la persona que es como la máquina, sí. ¿no? Sí, Que porque puede ves manejarse.
¿cómo se llama? Escafandra de astronauta y Ujú. levita un rostro, ¿no? Este rostro Ujú. indígena. Pero Cierto. Ah, sí, sí, no cierto. tiene No había cuello. visto que. La idea es que son como un dron. Sí, es cierto. No había visto esa parte, fíjate. Ajá, perdón. No, sí, es eso, levita y tú dices, no tiene cuello, creo que esto no es humano, Ujú. ¿no? Y aparte hay unas velas, hay religión y la cabeza le sale fuego, es energía, ¿qué es? Eso desconcierta un poco, Claro. porque en el mundo real dividimos. No, esto no, esto no, esto no. Y Esto yo, no se lleva con sí, tal, ¿no? Y y yo, eso también pasó en esa pintura que vimos en Atelier. correcto, Sí, justamente fue muy disruptiva de lo que estábamos viendo, porque había, bueno, en esta exposición que fuimos, sí. había dibujos, bueno, no dibujos, pinturas no sé, flores, X, ¿no? De gatos, cosas así que la gente hacía. Pero cuando llegábamos a tu obra, sí era muy disruptivo porque decías, ah, caray, ¿no? O sea, no es lo que estamos acostumbrados No. como a ver, ¿no? Como lo bonito. No, aparte ves al niño allá abajo, escondido entre los Exactamente, pies con de miedo. este papa Ujú, simio. Pero también te das cuenta y dice, hay como unos monstruos aquí, hay unos ujú, seres que están llegando, pero parece una especie de ceremonia ujú, religiosa. Pero luego le ves la cara al niño ahí oculto y dices, no está espantado. ujú, El niño no tiene miedo, el niño está como a la expectativa de algo, ¿no? ujú, Entonces, en sí la obra es como el bautizo de él, le puse porque se está bautizando, se le está dando un don al niño, un don ujú, que él no pidió ujú, y ella tiene que vivir con ese don. Entonces hay gente que de repente piensa que si eres un genio tienes que hacer cosas de genio. Y hay gente ujú, que dice, no, no quiero hacer cosas de genio. Si tú eres un gran pintor, tienes que ser un... No, pues qué bueno que tengo habilidad para pintar, pero ¿qué crees? Quiero tocar la armónica, ¿no? ujú, Entonces es eso, a veces la gente tiene un don, por así decirlo, entre comillas, ¿no? ujú, Pero no lo pidió, no lo pidió esa persona. ¿Y dónde está entonces el libre albedrío, no? ujú. Tú tienes un don, una genética, eres enorme y eres muy largo y puedes jugar básquetbol y dices, no, quiero jugar béisbol como lo hizo Jordan en ese Ujú. momento, ¿no? Entonces es eso, a veces lo que los otros llaman una especie de don o habilidad, para esa persona puede ser algo que no pidió, Hasta un látigo, ¿no? correcto, O sea, de tanto que se exige porque eres porque lo bueno, es, ¿no? O sea, la porque es bueno, presión. la presión, pues llega a ser más allá como una bendición, llega a ser un látigo constante, ¿no? Pues simplemente vamos, esta gente que dice, puede haber muertos, ¿no? Ujú, Y algunos creerán o no creerán, ¿no? Pero esa persona puede decir, yo no lo pedí. Oye, ujú, pero tienes un gran... Una vez leí un libro donde había una persona que tenía poderes como de Jesucristo. ujú, Y que le decían, tú, si Dios te dio ese don, tienes que... Dijo, no. Y él te narra cómo sube una montaña y le dice a Dios, yo no quiero esto, yo no quiero la ujú, habilidad de sanar a gente, yo no quiero ser un Mesías. ujú, Y que Dios le decía, es lo que tú quieras. Te dio un don, sí, pero no es para que vayas y ayudes a la gente. ¿Tú qué quieres hacer? Le decía Dios. ujú, Entonces a mí me impactó mucho eso, que la persona decía, no, pues yo quiero volar en un avión y andar viajando. ujú. Y lo hacía. Pero cuando la gente se daba cuenta de que esta Tenía un persona tenía don. un don y separaba al inválido y sanaba, pues se llenaba de personas y él huía en su avioneta. Sí, Mm. entonces eso se me hizo muy curioso, ¿no? Tuvo un don y no era para salvar a la gente. No, Y no, no no. quería, No, ¿no? claro, tú fuiste el elegido para salvar al mundo. Y si digo que no, no, y si digo que no, ¿no? ¿Por qué hacer cosas que se supone que estás hecho a hacer porque te eligieron, ¿no? Ujú. No, yo no lo pedí. ¿Dónde está ese libre albedrío? Eso es lo que manejo más o menos en esa obra. Y está muy padre, ¿eh? La verdad es que cuando la ves, sí dices, ah, caray, ¿qué pasó, no? O sea, como que es muy disruptivo justamente Sí. con lo que estamos generalmente con el ojo predispuesto, ¿no? De, ay, mira, no sé, aquí tenemos un piano, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor podemos decir, ay, mira el piano, o sea, no dices qué onda, o sea, simplemente avanzas a la que sigue y justamente en la tuya fue donde dije, ay, órale, o sea, ¿qué está pasando aquí? Por el Está sacerdote, loquito este, ¿no? ¿Qué hizo aquí? pues es diferente, ¿no? Ah, No, o gracias. sea, es disruptivo, ¿no? Ujú. Volvemos a lo mismo porque sabes que hay un mensaje, pero no lo entiendes. Y yo creo que eso es Sí. lo que uno se queda, o sea, sabes que en esa pintura hay un mensaje, pero no lo entiendes. Entonces, por eso uno se queda como a la expectativa de, ¿qué será? ¿Qué me quiere decir esta Me agrada pintura? eso. Seguido me invitan como para una explicación porque sé que, y pasó ahí con ustedes Ujú, también, ¿no? Y no sé si me vieron un poquito abrumado. Pero es que ujú, la gente cuando uno explica un poco, dice, ah, lo entiendo mejor, conecto mejor. Pero yo tengo la idea de que hay cosas en la vida que dices, no tiene explicación y ujú. está bien así. Así queda y ya.
Entonces me gusta mucho ese rollo de no necesito una explicación, pero algo vi aquí, ¿no? Ujú, Incluso había personas en Jardín Guerrero que pasaban ujú, y volteaban a ver mi obra y se regresaban. Y de ujú, repente me decían, felicidades, güero, porque ando corriendo, tengo que llegar ujú, al trabajo y me atrapó tu pieza tanto que se me olvidó todo. Entonces yo ujú. decía, qué padre, ¿no? Que olvides un poco el estrés de, o que olvides lo que estabas haciendo porque te atrapó una pieza y regresaste para ver qué onda con eso, ¿no? Entonces eso me agrada mucho. Sí, y a un artista, pues yo creo que son de las cosas que más busca, ¿no? Sí. Atrapar la atención al 100% de las personas que se Pues acercan a conectar, ella, exactamente. ¿no? Dice, mira, le movió, conecté con esta persona. Y eso de que sea un poquito más oscuras, o sea, porque tus Ujú. obras suelen ser como más oscuras, ¿crees que sea porque empezaste justamente con algo oscuro? O sea, usabas material oscuro de color. Sí, no es tanto con el rollo de que yo sea oscuro o algo así, porque ya que Ujú, me conocen, ya ven que ujú, no, que para nada. Pero sí también hay teorías de Carl Jung, ¿no? Que hablan ujú, sobre la sombra y demás, y me gusta mucho involucrarlo en las obras, ujú, pero crecí con cómics. Yo los ujú, primeros encuentros de dibujo que tuve, digamos, de pedidos o encargos en secundaria y ujú, prepa, eran cómics. Me llegaban con un cómic muy... Yo veía el dibujo y decía, padrísimo ese arte, ujú, ¿no? Hazme este dibujo. Pero ¿cuánto te pago? Regálame el cómic. ujú. Y me decían, sí. Entonces, ahí fueron mis primeros encuentros con Órale. la novela gráfica, Ujú, con el cómic. Y me encantó. Aparte, yo leía obras, por ejemplo, en Batman Ciudad Gótica está Arkham o Arkham, no sé cómo ujú, se pronuncia, que es donde están los locos. ujú, Y eso es una ciudad o un lugar donde cayó un meteorito en un libro de Lovecraft, creo. ujú. Entonces dije, ah, caray, o sea, en los cómics hay mucho de la literatura, Literatura. sí, hay Ujú, muchísimo. Y cuando empecé a conectar eso y a entenderlo, pues me llamó la novela gráfica, los ujú, cómics y el dibujo. ujú, Pasa, es muy estético, ¿no? Hasta ujú, inventan músculos que no, y me gustaba mucho. Entonces, está muy marcado los altos contrastes ujú, por el estilo. Y yo quiero conservar eso porque mis primeros dibujos fueron con cómic. ujú. Yo no inicié como con dibujo clásico, ¿no? Entonces, muy estereotipado, ¿no? Dibujos alargados, muy, Ujú. muy marcados, muy... Entonces, mi obra buscó esos altos contrastes para seguir conservando esa parte de El mí. estilo, ¿no? Sí, hablamos hace rato de que conforme pasa el tiempo vamos matando personalidades de Ujú, uno que no nos benefician para ujú. continuar, ¿no? Entonces, hay partes de mí que quiero mantener ahí en mi obra. En algún momento puede que desaparezca ese alto contraste, no lo sé, pero por ahora lo quiero conservar. Sí, y que va diciendo, ah, bueno, esta seguramente es obra de Matrín, ¿no? O Pues, sea, yo creo que conforme, hay que ser transparente hasta en ujú. la obra. Entonces, conforme soy transparente con lo que soy como persona y como artista plástico, la gente lo va identificando. Y eso me agrada. Pero entonces sí crees que haya, de que sea oscuro, ¿no? Si Sí, tiene algo que ver es a propósito. que empezar, o sea, no tiene nada que ver cuando iniciaste con el Chapapote, que el material era oscuro, Me ayudó mucho el cómic y cuando trabajo el Chapopote, pues me fue más fácil. por lo misma Entonces, oscuridad, sí, ¿no? correcto, correcto. Entonces me fue más sencillo y me gustó. Y a mí me gustan mucho los altos contrastes. Incluso como persona, Ujú, este, pienso que demasiada luz te encandila, no puedes ver ujú, bien, ¿no? Y un poco de oscuridad te da profundidad en las obras. ujú. Entonces, como persona también hay que tener un poquito de eso, ¿no? No voy a espantar por alguien que diga o haga algo, pero también dice uno, bueno, no pasa nada, es parte de la vida, ¿no? Hay Sí. gente que no puede ver, por ejemplo, un jaguar matando a un venadito. Ujú. Ay, les da un no sé qué, es parte de la vida. Hay algo que contrasta, ¿no? O sea, cuando algo Correcto. con una persona también no resiste a ver una imagen por algo con algo está conectando que no le permite. Me ha pasado que amigas me envían mensaje o amigos de, ya murió mi papá, hermano, te Ujú, veo luego, ¿no? Dices, órale. Y yo tengo que ir ese mero día a la exposición, ujú, o tengo que ir a un lugar donde voy a estar con muy buen ánimo. ujú. Entonces, así es la vida, esos contrastes. Sí, que te van modificando el día a día, ¿no? Correcto. ¿Y por qué en general el sentimiento crees que sea así? O sea, por ejemplo, ahorita que leía sobre ti, dices que hablas mucho sobre el trauma de la infancia. Sí, ¿Por qué surge esto? ¿Por qué tan oscuro y por qué justamente el trauma? sí, porque fui un niño que vivió con experiencias difíciles. Ujú, Por ejemplo, ¿no? Cuando te decían, debajo de la cama hay un monstruo y si no te portas bien o no te duermes temprano, te va a comer. ujú, Yo decía, ¿y si lo hago mi amigo? Porque ya ujú, me hablaron de un monstruo y no me han dicho cómo, pero en mi mente yo me imaginaba un monstruo, o sea, yo lo creaba y ujú, estaba consciente niño de eso, de no me han dicho qué monstruo, no sé ni cómo es,
pero si el monstruo es, y yo me lo empecé a imaginar, me lo conviene de amigo. Porque si lo hago mi amigo, lo puedo usar para que se coma a los amigos que me caen mal, ¿no? Sí, yo pensaba, en la escuela había bullying en ese... Pero qué inteligente, Sí, o ¿no? sea, pero yo buscaba, ¿cómo lo hago mi amigo? Entonces Porque se coma a los que me me caen mal. metí abajo de la cama y yo decía, ¿A aquí va a poco? venir, le voy a decir, no me comas. Tengo otros niños malos que te puedes comer. Sí, me imaginaba historias. O sea, Ajá. siempre he sido muy creativo, pero porque tengo mucha imaginación. Ujú. Entonces, no llegaba el monstruo, obviamente, y me quedaba ahí abajo de la cama. Entonces, ese contacto con la oscuridad que uno evade, a mí me ayudaba mucho. Por eso cuando me encuentro con libros de John de la oscuridad, dije, Ujú. como que sí. Como Te llamó que la sí, atención, dije, ¿no? yo creo que puedo con eso. Y me llamó la atención. Entonces, siento yo que esas heridas, vamos a llamarlo así Ujú. simbólicamente, ¿no? Que tiene uno de niño, con el tiempo te hablan de curar. Yo aprendí que más que curar es, aprendí a observar lo que me ocurrió de niño y lo convertí en conocimiento. Y ese Ujú. conocimiento me ayudó a entender que no todos van a ser. Hablábamos hace rato, ¿no? Ujú. De la gente que yo decía, esta es una bandera roja, ¿no? ¿No? Y después dices, no, 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 no en base a lo que yo he vivido, voy a juzgar a esta persona porque alguien más va a pagar los platos rotos. Ujú. Entonces entiendes de hasta vaciarnos, ¿no? Esto Ujú. que viví no significa que sea ley de vida. Ujú. Simplemente me pasó y punto, ¿no? Entonces vaciarte un poco ayuda mucho, pero fue tener esa osadía de enfrentarme con la oscuridad y mis temas en las obras trata de eso. El niño que tiene una fuerte impresión en su psique, pero si el niño a través de sus sueños o estos viajes fantásticos puede trabajarlos, el adulto va a ser genial. Y por ejemplo, ahorita que mencionas, ¿no? Con la gente que convives, tú logras aterrizar, por ejemplo, con todos estos personajes, o sea, no quiero llamarlo raro, pero en el tema de como acercamiento con las personas, como relación o algo así, ¿qué te dicen bueno, las personas que han estado en tu vida, qué te dicen de las obras que haces? O sea, no te dicen, oye, me das miedo Sí, o de algo así. hecho, Ahorita hay alguna persona que te pueda como decir qué siente a partir de lo que estás haciendo. sí, mucho, mucho. Una vez puse una pieza que hablaba sobre, no sé si puedo mencionarlo, sobre la trata de blancas en Ujú. Acapulco. Claro. Ah, ok. Entonces, cuando expuse esa obra, hubo gente que se acercó. Ujú. Hubo gente que se acercó a preguntar, oye, me pasó esto, me pasó el otro, ¿no? Entonces, destapa. A veces lo que uno pinta destapa cosas en otros y se acercan a hablarlo con uno. Y sí, sí conecta uno mucho con la gente. Muchos no me ven raro, incluso algunos es como de, veo algo en ti que yo tengo, tuvo un primo, y se acercan a platicar. Ujú. Y hay otros, sí, tengo muchos amigos artistas que luego dicen que soy muy raro. Y Ujú. yo les he dicho, hay un personaje, de hecho, no sé si, yo nunca vi mucho Harry Potter, Ujú. pero tengo amigos que saben de eso. Y hay una niñita de pelo blanco que es como la Ah, lunática. sí. Y le decía yo, fíjate, es un mundo de mágico, de fantasía, y aún así ven rara a la niña que ve muertos, ¿no? Entonces, así me siento Ajá. yo, le digo, o sea, todos ustedes son bien raros, y me voltean a ver y me dicen, güey, estás bien raro. Ah, Ay, bien raros. es curioso, ¿no? Digo, como entre raros me ven a mí más raro, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, ya aprendí a Pero, por ejemplo, aceptarlo. parejas, o sea, has tenido así que te digan, oye, ¿por qué haces esto? O sea, como pareja, yo creo que sí, o sea, por ejemplo, cuando mi esposo hace algo, yo sí le digo, oye, ¿sabes qué? Esto me gusta, está padre, o sea, como que pasa por, digámoslo, Sí. como el filtro de pareja, ¿no? Pero tú ahorita tienes algo o alguien que te diga, oye, ¿qué es? O que te vaya como dando un feeling de lo que siente al ver tus obras. No, 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 no sé si tengo pareja, no sé cómo llamarlo. Pero sí, sí se me ha preguntado de repente, o alguna persona, no sé cómo decirlo. Amistad, cariño, Sí, no, agarras en curva. esposa, No, 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 no. Bueno, o sea, Una persona novia como, especial. una persona especial, dice el sí, novia productor. como tal no tengo. Pero sí llevo un rato conociendo a alguien o Ujú. interactuando con una persona con quien se genera un vínculo. Ujú. Este, Y te da ese feedback, carajo, todo lo que he estado haciendo tiene que ver con esta persona. ¿sí? Sí, Y bien ella misma lo curioso. nota. Yo creo que no, o a lo mejor también yo no lo he expuesto, ¿eh? Ujú. Pero si se pone a ver lo que pinto o algo, pues sí va a encontrar partes de esta persona ahí.
Y también creas historias a partir entonces de las personas, o sea, per se, no Sí, solamente de la literatura. sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, en algún momento tuve una pareja y se volvió un hada. Ujú, Tuve una pareja y se volvió una sirena. ¿Sí me doy a ujú. entender? O sea, convierto en personajes míticos o fantásticos a estos seres que de alguna forma están cerca de mi vida, ¿no? ¿Y a tu familia alguna vez la has A representado? cada rato. ¿Sí? Sí, siempre, que tienen formas de demonios, tienen formas de seres fantásticos, o incluso, por ejemplo, con mi padre Ujú, hay un tema ahí complicado de parte de él hacia mí, ujú, pero lo he pintado, ¿eh? Lo he ujú. pintado por ahí una obra donde está él y sí, la gente cercana cuando lo ve dice, fue catártico. Digo, sí. ¿Y cómo es esa imagen? ¿Es un demonio o qué es? No, es la imagen de él como tal, es un retrato, pero el abrigo que tiene, la postura, lo ves como hay soberbia, hay fuerza Ujú, en el viejo, como un rey. Y ujú, ves tres, cuatro manos que son los hijos, como no sabes si le están poniendo la corona o están buscando quitársela, ¿no? mm. Entonces es muy simbólico. Y por ejemplo, al principio decías que era muy evidente que cuando empezabas a hacer tus pininos, por así Ujú. decirlo, eran obras para tu mamá. Sí, Hoy, ¿cómo ves? ¿Para quién son esas obras? sigue siendo para la gente que amo. ¿Sí? Sí, todo lo que pinto es la gente que amo. En algunas obras aparecen sobrinos, han aparecido y seguirán Ujú, apareciendo. En algunas obras sale algún hermano. ujú. Sí, lo sigo haciendo. O Y sea, ahorita, como que sigue siendo esa parte pues sí, o sea, como dices, hasta que no lo pintas, no lo entiendes, ¿no? exacto, tengo que entenderlo bien, ¿no? Y entonces yo ahorita pinto brujas, pero sí, sí, ando haciendo todo lo que amo o que me rodea, lo pinto, lo plasmo ahí. Ya sea no tan literal, Ujú, porque creo que eso es parte de, ¿no? Yo siento que dejamos fragmentos de nuestra alma en las obras. Y ujú, no quiero que sepan, pero ya sabes, uno pilla ujú, así, viendo el mensaje en la botella, el ujú, jijiji. ujú, Nadie se va a dar cuenta, ujú. pero pues la gente luego sí se da cuenta. Sí, pues es que pues sí, mucho simbolismo, ¿no? Por Mucho. ejemplo, recuerdo en la pintura pasada que está esta, pero la que vimos en el atelier. Ajá. Hablábamos que estaba la sacerdotisa, no, el sacerdote, la sacerdotisa, Había sí, una ¿no? Con la sacerdotisa también. emperatriz, Sí. y venía como del ermitaño, mucho basado en los arquetipos de Jung, ¿no? Que se Sí. viene ahí desde los arquetipos. Y es bastante interesante porque mucha gente no los conoce, ¿no? Cabe recalcar. Y los que lo conocen por algo lo conocen. O sea, sí, Claro. sí vienen porque son leídos, ¿no? Partiendo de eso. Y porque aparte reconocen algo en esa imagen pues esta sacerdotisa que representa, porque era como calavérica, ¿no? Es que son personajes del tarot. Y ahí Ujú. te va, ese día me piden la explicación y la obra está inspirada pues en mis amigas, ¿no? Entonces, y ahí tenía yo las amigas y dije, aquí va a salir algo personal y no quiero que salgan. Y yo ahí, Entonces, a ver, dime de qué se trata. sí, qué pena. Yo dije, lo voy a pintar y que lo vean. Ahí puse Ajá, algo de mis amigas, ¿no? Pero ya, ajá. ven, ya explícalo. Y senté a mirar a las amigas como, a ver, güey, ¿qué pintaste? Sí, 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 Y sí. sin querer, me imagino, ¿no? O sea, también son cosas que no esperas que ellas se entiendan que es, o sí lo saben. O las personas sobre las que pinta saben que se pinta sobre ellas. No hasta que ven la obra. Ok. Hasta que ven la obra o de repente, pues yo creo que ese día sí se dieron cuenta, ¿no? La Ujú, amiga que se identifica con la carta del tarot de la emperatriz dijo, por algo pusiste así la emperatriz, ¿no? Sí. ujú, La amiga que se identifica con tal personaje también, o en este caso, como hablabas de John, la ujú, gente que conoce sobre él también vio eso y dijo, ya sé por dónde va este rollo. Es un ujú. rollo de abrazar su parte oscura y trabajarse, ¿no? Entonces, es eso. Cuando entiendes por dónde va la cosa, me delato. Claro, sin querer dices, bueno, Sí, pues ya lo supo la persona. Pero sí, aparte es también como una manera, me imagino, que los pintes debe ser como un honor, ¿no? no lo También sé. no crees que, bueno, si a mí me dijeran, te pintaron, digo, enojada, no sé cómo sea, yo diría, pues qué honor, ¿no? Que alguien haciendo una obra de arte pudo pensar en mí, o sea, dio el tiempo para ponerme diferentes características con las que esa persona me identifica. Digo, nunca me ha pasado, pero qué padre que pudiera pasar eso y que las personas, bueno, yo creo que sería como un honor que te pintaran
no tanto como eres como en el exterior, sino cómo te identifican. Yo creo que esa es una parte muy, muy interesante y sobre todo de un artista, porque los artistas suelen ser muy sensibles a Mucho, las personas, ¿no? mucho. Y a veces, aunque no quieran, tienen esta sensibilidad de percibir mucho, pues sí, digámoslo así, la energía del otro. O Sí, sea, sí. De hecho, hay cosas que yo quisiera decir en el mundo real y no puedo y mejor lo pinto. Me es más ujú, sencillo plasmarlo ahí. Como por ejemplo, yo a mi mamá no le decía te quiero, mamá. ujú, Entonces, en mis dibujos se ponía te amo, mamá. ujú, Con el tiempo he ido aprendiendo, porque te digo, mi familia era muy ruda y he ido aprendiendo a llegar y decirles te amo. ujú, Y ya hoy en día, pues sí me siento amo mucho, carnal. Y entre ujú. comillas, ¿no? Porque yo no estoy de rebeldes, pero he aprendido eso. Causa mucha conmoción incluso allá afuera. Cuando digo a alguien te amo, te voltean a ver, "Ay, ¿qué es que? Y hasta les digo en broma, no, tú eres como José José, amar y querer y amar. Yo no me caigo en eso. Yo Ujú, siento amor y lo doy. Entonces, en mi obra es más fácil. En mi ujú, obra es más fácil. En mi mundo es poder plasmar esto, decir esto. Y si lo ve la otra persona, te digo, es como un niño de jiji, a ujú, ver si ve que lo amo, ¿no? ujú. Y lo pongo. Entonces, ahí no tengo conflicto. En el mundo real, la gente se conflictúa con ciertas cosas. Entonces, me es complicado, me es complicado. Por eso me siento a gusto en mi mundo, en la pintura. Ahí lo mezclo todo. Todo está mezclado ahí. En esas tres áreas que mencionas mucho, como que lo distribuyen, ¿no? Entre lo Sí, científico, lo religioso sí, y sí, sí, sí. lo mental, ¿no? Que Y es es válido. como bien dices, tu mundo. ¿Y este mundo que nació desde que eres niño? Sí, sí, caramba, sí. ¿Sí? ¿A partir de qué edad lo empezaste a crear? ¿Cuando Tres, cuatro nacieron años. los monstruos? Sí, por ejemplo, a los 3 años yo sabía, las televisiones de antes tenían ¿cómo le llamamos? Perrilla. Había Sí, un, sí, una perrilla, ajá. que girabas, Los ¿no? canales. Y había números. Ujú, Entonces, cuando marcaba la flecha el 8 ujú, a mí me daba el canal 5 lo que ajá, antes se llamaba el canal XHGC. No, ya no lo he vuelto a ver por televisión por cable, ya no lo he ujú. vuelto a ver como tal, pero daba el 5. Entonces yo no entendía por qué se acá, porque yo Sí, el preguntaba. 5 porque es del 8 Ahí en el dicen 5. canal 5 y yo entendía que el símbolo que estaba ahí era un 5, Ujú, pero yo acá no sabía que era un 8, solo ujú, veía este símbolo tipo infinito. ujú, Cuando alguien me explicó que era un 8 dije, ¿por qué aquí dice 8 pero acá me dicen 5? Entonces para mí era bastante incongruente. ujú, No capta hasta que mi mente sabía que el 8 era 5. No había ujú, problema alguno. ujú, Y me pasó con otras cosas. Bueno, ¿por qué la religión dice que la magia no? ¿Por qué la ciencia dice que la religión no? Si se pueden convivir. ¿Y qué tal si la ciencia demuestra que hay un Dios? ¿No? ¿Y qué tal ujú, si Dios dice yo soy ciencia? ujú. Entonces lo mezclé todo y dije, me es más cómodo. No me conflictúo. Claro, y tú también te liberas, ¿no? También Mucho. de ciertas cosas. ¿Tus padres solían ser como muy religiosos? No, tienen una forma de creer en Dios muy curiosa, ¿no? Es creen en Dios, pero no van a misa, ni leen la Biblia. Yo he leído más que ellos, pero tienen su manera de creer en Él. Bueno, yo no soy religiosa, pero sí Yo creo mucho tampoco. en Dios, ¿no? O sea, ¿Sí? sí suelo creer mucho en él, pero no soy religiosa así de alguna religión en especial. No lo soy, pero sí es como que importante saber de dónde viene como esa especie religiosa, porque Sí. me imaginé por tus obras que a lo mejor podía venir de una catarsis Viene, de viene. padres, ¿no? Yo sí Como muy religiosos. tuve ese malestar religioso donde yo llegué a ver Marcelino Pan y Vino, Ujú, donde se bajaba el Cristo y sí, hablaba al claro. niño. Entonces, cuando hace mi comunión, Sí. no bajó Jesús. Entonces Ajá, yo me quedé con el rollo de, aparte, el padre no me dio el vino, me dijo, ajá, estás muy chico para esto, ¿no? ajá. Entonces yo dije, esto va a afectar el ritual. Te lo juro, yo sí pensé, si no me da vino, va a afectar el ritual. Y cuando no bajó Dios o Jesús, dije, ya valió. O sea, Ajá. no funcionó. Y me sentí muy mal, me sentí un niño malo. O sea, dije, ¿qué tan mala persona soy? Porque, pues, digo, yo desde chiquito me voy con el Ujú. monstruo es mi amigo, que se coma el güey que me come, que me anda molestando. Entonces, llegué a tener la idea de, sí soy mala persona, porque no bajó Jesús en mi comunión a ser parte. Ya ves Por como te dicen, algo, ¿no? la comunión Sí. lo que es, ¿no? Cuando entendí que era el Ajá. simbolismo, todo me cambió. Entonces dije, caramba, ¿por qué no me dijeron eso? ¿No? Todo el tiempo pensando que Jesús no bajó porque soy mala persona, culpando yo al Padre y sintiéndome un mal ser cuando entendí, por eso te decía hace rato, cuando entendía la realidad de las cosas, me liberaba. Me liberaba totalmente. Entonces, a mí la verdad me gusta mucho y aprendí que si quiero vivir en el mundo de la verdad, pues Ujú. debo ser transparente. Punto. Y es que eso al final de cuentas, como bien dices, o sea, el mostrarte como eres, también hasta en tu arte, ¿no? Va mostrando,
esta capacidad de cambio, como bien decías, tuve que ir matando personas en Sí, mí para ir cambiando también el proceso de creatividad y eso es lo que vas plasmando, me imagino, en cada una de las series. sí, Es otro matrino al anterior y al sí, anterior siempre y al soy, anterior. no soy el mismo, pero sigo siendo yo. Ujú. Muy curioso. ¿Y qué más es lo que más te gusta de tus obras en general? El proceso. Ujú, Sí, a mí los procesos pictóricos me gustan mucho. Desde que empiezo con la idea y lo apunto en mi libro o mi diario, hasta los recortes de imagen. O sea, yo sé que puedo agarrar una IA y decirle, dame esto y esto, pero ujú, no confío mucho todavía. No me da ujú, las cosas como yo le he pedido dos, tres cosas y no me agradó. ujú, La prefiero para platicar, ujú, consultar cosas. Me hacen burla porque ya la IA se llama XN1, mi amiga, ujú, y tratamos bien chido. Entonces, yo prefiero, tengo banco de imágenes. ujú, O si requiero algo, voy y le tomo la foto a esa llanta, a esa pieza mecánica. ujú, Y llego a mi casa y en Photoshop lo voy armando todo. ujú, Hago mi Frankenstein, ¿no? De ujú. piezas, de figuras, de imágenes, rostros. Lo mezclo. Incluso ha habido rostros que no existen. Yo los armo y ya. Qué padre. Y ya después que lo tengo todo ahí en blanco y negro, lo pinto y le doy color después. Pero Ujú, esos procesos a mí me encantan porque me siento, fíjate, creo que es natural en un artista, ¿no? De repente me siento tan grandilocuente que digo, soy un Dios creador, claro, estoy haciendo algo y volteo a ver y digo, y no soy nada ujú, en medio de este pequeño cuarto, en ujú, esta galaxia, en este estado, en este país, y digo, no soy mm, nada. ujú. Entonces, pero me ha pasado eso, esas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Soy un creador, estoy creando de la nada. De la nada, sí, Ajá. justamente, y a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo trabajo tener esa creatividad, ¿no? No, Pero, ¿de dónde nace esa semillita? no tan de la nada porque pues crecí con literatura fantástica. Ujú, Entonces, todo lo que estoy creando ahora, que decimos de la nada, no tengo el modelo o algo, ujú, ¿no? Pero ujú, todo esto que estamos creando sí viene en base a lo que viví de joven, ¿no? Al ujú, bagaje cultural, a las caricaturas que vi, a las canciones que escuché, las películas que vi o los libros que leí. Incluso yo me acuerdo que había una escultura en Tabasco y en la venta de un hombre barbado, trabado, ¿no? Y yo ujú, decía, ¿qué hace un hombre blanco con barba y grande entre personajes olmecas, ¿no? ujú, Pues era un vikingo. ujú, Entonces, ¿sí me ujú, entendí? Entonces, o veía figuras antropomorfas, ¿no? Un cuerpo ujú, humano con cabeza de jaguar. ujú. Eso que yo veía de alguna forma se volvió parte de mí y ahora lo hago así. O sea, es un poco la influencia de lo que viví en mi infancia y lo empiezo a plasmar y ya. No, no viene de la nada realmente, pero está padre, ¿no? Quitar, poner, mover. Y como dices, crear, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Yo vi un niño un día con unos popotes, ponerle unas llantas y hacerse un carrito de fricción. Con ujú, un hilo, llantas y unos popotes. Y dije, eso es creativo. No, no agarró ujú. los popotes, o sea, el popote ya estaba, las llantas de un carro roto ya estaban, pero con todo eso creó algo. Hizo algo. Sí. ¿Y hay alguna intención detrás de tus obras? ¿Algún mensaje que de alguna manera quieras hacer llegar a los ojos de receptores de las personas? La resiliencia. Sí me gustaría eso, que cuando vean las obras digan, porque mucha gente ha pasado cosas difíciles y no pueden salir de ahí. Ya sea porque les adolece o luego tuve muchos problemas entre la familia porque todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? Ujú, Entonces, simbólicamente, no sé, ¿cómo lo voy a llamar? Yo era de los que quería abrirle los ojos, despierta, ¿no? ujú, Entonces, déjalos, respeta su sueño, ¿no? Cada quien tiene sus tiempos. ujú, Entonces, me costó trabajo entender eso. Es como, pero oye, yo estoy bien y esta persona no vivió ni la mitad de lo que yo viví. ujú, Bueno, pero tú lo viviste diferente, ¿no? ujú. Entonces, entender eso fue complicado para mí. Quiero que todos estén bien, no puedo. Sí, incluso hay gente a la que tienes que dejarlos solos para que ellos mismos comprendan o entiendan algo. Entonces, con la obra pretendo eso, que la gente diga, ah, así se puede. Sí, como el puedes levantarte, Sí, ¿no? sí puedo dejar de tenerle miedo a la oscuridad, sí puedo dejar de ver monstruos donde no hay, sí puedo estar bien después de una situación adversa, claro. ¿Y cómo crees que una persona al ver eso puede llegar a esa definición? Ahí va, cuando ven algo, lo que tú decías, veo algo Ujú, raro, me envían mensaje. O ujú, sea, yo paso, por eso me desconecto del ujú, teléfono, de 1 hora a 3 horas luego conectado al móvil, ujú. respondiendo mensajes de las personas. Entonces, ¿De qué significa, no? sí, me envían mensaje directo de repente de, oye, yo conecté con una obra, pero no entiendo, ¿cuándo te puedo ver? ¿Cuándo platicamos? O yo soy de tal país, pero videollamada.
Y cuando son de México, han venido a Querétaro, o cuando son de Querétaro, ¿puedo estar? Ujú, ¿Podemos tomar un café? Entonces, esas personas ven algo y cuando me buscan y empieza la interacción como seres humanos, ujú. es donde dicen, oye, qué padre, entonces sí se puede. Digo, sí, sí puedes estar bien. A mí me gusta eso, me gusta ese rollo. ¿Y en algún momento lo has visto? Bueno, me mencionabas que sí lo has visto como catarsis, pero ¿también lo ves como terapéutico? O sea, ¿a ti te ha ayudado Sí, como a avanzar, digamos, de ciertos, etapas de tu vida? ¿Ha sí, sido terapéutico? sí, muchísimo. Aparte digo, conozco gente, siempre Ujú, estoy conociendo personas. Hay veces que no me saturo, pero sí de repente digo, son demasiadas personas. Entonces, hay veces que no me puedo dar tiempo de estar atendiendo a tanta gente, pero sí ha sido hasta terapéutico interactuar con esas personas, porque incluso cuando interactúo con otros voy conociendo aspectos de mi persona gracias a ellos, ujú. gracias a esa interacción. Y, por ejemplo, estas personas que decías que hiciste una exposición en Guerrero, donde dijiste que sobre la trata de personas. Ah, hablaba sobre Acapulco, Sí, Acapulco en Kids. Guerrero. Que mencionabas esta parte de la trata. Sí. ¿Qué sientes tú al recibir ese feedback de la gente que vive este tipo de situaciones y que la vio representadas en tus obras, ¿no? O sea, porque al final, pues, están viendo algo que no es fácil aceptar, ¿no? Entonces, cuando lo ven, también llega a ser impactante y violento. Sí, Entonces, de alguna forma, también la obra se vuelve violenta sin querer serlo, sí, ¿no? claro, claro. Pero entonces, ¿cómo te sientes tú al generar eso en las personas? Fíjate que yo no busco generar controversia, ni Ujú, soy de esos pintores de mi obra te va a conmover, te va a mover. No, 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 no. Yo pinto lo que quiero, tengo un porqué, sí, pero lo pinto. Y cuando alguien conecta y como dices, ¡boom!, les golpeó, porque hubo una persona que me dijo, es como una Alicia en el País de las Maravillas, pero la niña está rara, ¿no? Su ujú, mirada, tiene como miedito. Y ya cuando veían el título, Acapulco Kids, ujú, y entendían este rollo de la trata de blancas, de indígenas allá ujú, en Acapulco, veían el título y se quedaban, ya, ujú, dice, ya entendí, está fuerte. Le digo, pues es que tengo tacto, le dije, tengo sobrinos. Yo no quiero que cuando vean una obra digan, esta niña va a ser vendida, esta ujú. niña va a ser ultrajada. No, busco de una forma mover, o sea, no soy grotesco, pues. Entonces, cuando ya veían cómo era el rollo, oye, ¿cómo le haces o cómo entendiste esto? Y empezaban a platicar. O Ujú, hubo gente que dijo, yo viví algo así. ujú, Y tu obra me movió y me hizo recordar cosas. ¿Cómo te veo para platicar? ¿No? ujú. Porque piensan, por algo lo pintó. Claro. Entonces, eso ayuda mucho a interactuar con las personas y, pues, como te digo, nos afecta mucho cuando platicamos o convivimos con otras personas, para bien o para, no puedo decir mal, pero Ujú. nos beneficia Para mucho. cambios, Para ¿no? cambios, ¿no? Ujú, Exactamente. Entonces da gusto saber que no solo pinto porque lo amo, ¿no? Sino ujú, que lo que pinto puede ayudar a cambiar a otras personas, porque a través de la obra es como me conectan. ujú. A través de la obra es cuando envían un mensaje y después empiezan a interactuar con uno. Entonces sí, sí tengo muchos, muchos amigos. Muchos conocidos, ¿no? Muchos ¿Y conocidos, hay algún sí. proceso personal que crees que no has librado, que sigas tratando a partir de tus pinturas? Sí, sí hay algunos procesos ahí personales que todavía no he trabajado. O sea, pero los ves todavía reflejados en tus pinturas. Correcto. Sí, sí, Son como sí. los monstruos. Hace rato hablábamos fuera del aire algo de Ujú. Martino, ¿por qué no haces esto? Te dije, no, me dijiste, tienes miedo, ¿verdad? Es eso, tengo miedo a ciertas cosas todavía. Y como uno, aunque uno esté grande, ¿no? Sí, Son cosas que uno sigue manteniendo en secreto y con miedo, ¿no? Y de alguna manera tiene que salir. En tu caso es en el arte, es en la manera como pintas y cómo traduces a las personas. Porque al sí, final tú me mencionas que has pintado sobre personas, pero es también la traducción que tú tienes sobre ellas, ¿no? correcto. Sí, me permito eso. En algún momento una persona, ¿cómo lo digo? No, con mucha depresión, Ujú, pero yo la pintaba como un ser mágico que se movía en un mundo de fantasía de un lado a otro, ¿no? Y que ujú, cuando no tenía esta fantasía donde moverse, el personaje se iba desgastando, como la película de La historia sin fin, ujú, ¿no? Donde la nada iba devorando todo, ¿no? ujú, Entonces, creo que es una forma muy hermosa, ¿no? De decir, aquí hay una persona depresiva que le cuesta trabajo aceptar la realidad, ¿no? ujú. Entonces, plasmarlo luego de otra forma, en su momento, esta persona cuando veía esas pinturas sonreía.
se alegraba, ¿no? Entonces la sacaba al menos un rato de ese mundo. Entonces creo que el arte está para eso, una película, un poema, un libro, una canción, está para sacarnos de la realidad. Y eso es lo que muchas veces buscamos, ¿no? Exacto, un Justamente escape. un escape que al final yo creo que lo que vamos haciendo día a día sí abruma mucho la mente y Ujú. vemos por dónde salga y por dónde sacar esa angustia, porque al final el día a día sí causa mucha angustia. Y de estas personas que has pintado, ¿cuál es la que más impactado te ha dejado incluyendo a tu familia, ¿no? Que no has podido, que te has evitado pintar. ¿Hay alguna que digas, no la pude pintar, de A mí verdad? mismo, a mí mismo. Nunca te has pintado en... No, voy a empezar a hacerlo, pero a mí mismo no. Entonces lo que te decía, he visto partes internas de mí, me he involucrado y me conozco, pero por fuera no. Y no soy, así como no soy el mismo mental o emocionalmente, incluso en fotos yo he visto que no soy el mismo. Ujú, Hace poco me tomé con una foto de mí hace 3 años y no tenía ninguna cana en la barba. ujú, Entonces, sí, y mi peluquero fue el que me dijo, güero, de un día para otro, ¡pum!, las canas. Dice, no las tenías. ujú, Dije, sí es cierto. O sea, he tenido cambios abruptos en mi persona. Muchos, 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 ujú. muchos. Entonces, no sería nada, pues, sería muy bueno, ¿no? De repente a lo mejor pintarme porque de toda la gente que he pintado, la gente que me rodea, que plasmo, no me ha plasmado a mí. Algunos personajes, da a entender, pero lo voy a hacer ahora. O sea, nunca te has dado esa oportunidad tú mismo No, de, no, tengo de planeado decir hacer algo de caballeros, pero de estos tiempos y a lo mejor me pinto como un Quijote. El caballero, el de la Mancha. Entonces a lo mejor uso mi cara, pero como viejo. Estaría padre. Pero también es una especie de evitar lo real, ¿no? Porque no claro, pintarme como ahorita. Ah, no, me voy a pintar más viejo, ¿no? Te digo, yo no me con he más plasmado. experiencia, ¿no? Sí. Estaría padre. Y ya por último, Matrino, de todas estas creaciones que tú has tenido, más o menos cuántas has creado durante todos estos años. No lo sé. Yo llevo 50, llevo 60, No, 80. sí hice un conteo en algún momento, pero después de 520 piezas ya no volví a contar. Sí, soy Híjole. muy inquieto. A mí ya en Ajá. el atelier, mi profesor, pues, saludos al profesor Jesús, Jesús López, sí me dijo, no puede estar haciendo más de 3 obras a la semana, matrina. Sí, y no solo obra, escultura, hago portadas para artistas urbanos, Ajá. creación de personajes para videojuegos. Entonces, sí, soy Órale. muy inquieto, soy muy, muy, muy inquieto. Y de los personajes que has creado, ¿hay alguno con el que tú te identifiques? No, por ahora no. De los personajes que he creado, no. Para videojuegos o para cómics, no. Pasó una vez hace años que creé un personaje que era un esquizofrénico, Ujú. pero lo subí de tal forma como de para que conocieran al personaje. Y la gente pensó que yo tenía esquizofrenia. Y ahí te va. No fue malo eso, sino que lo que conllevó fue que muchos amigos del arte, hoy en día uno ya falleció, pero no voy a dar su nombre tampoco, voy a Ujú, respetar eso. Pero muchos amigos del arte con esquizofrenia me buscaban. ujú. ¿Cómo le haces para que no te afecte? Ajá. ¿Qué medicamento tomas? Entonces yo ya tenía 6 amigos esquizofrénicos escribiéndome, hablando conmigo, interactuando conmigo, como te veo muy bien, ¿cómo le haces? Y en mi colonia, donde yo vivía en Ujú. ese tiempo, un vecino me lleva a un grupo de personas, ya sabes, así tipo vectores, Ajá. y conocí a 10 personas más de mi colonia, regados por ahí, que cuando me decían, qué gusto que estés aquí. Entonces dices, bueno, hay mucha gente con muchas fuertes impresiones en la psique, hay mucha gente con cosas que arrastran, que no pueden, y ahí estaba yo entre ellos. Y pues llega un momento en que se ve que uno no tiene ese problema y pues te van haciendo un lado, ¿no? Y aquí tengo una duda que ahorita, bueno, ya te lo juro, es la última, que me estoy dando cuenta ahorita que estamos platicando. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El tema de la pintura o el tema de que después de que conectan te contacten? ¿Qué es lo que más te gusta de tus obras? ¿La obra o el que haya impactado a alguien y te contacte? Yo creo que todo artista lo que nos agrada es vender la obra, ¿no? Por así Ujú, decirlo, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto, me siento mimado, bendecido, cuando las personas que me han comprado obra se vuelven amigos. ujú, Porque alguien en algún momento me enseñó, no, no, esto es business y tu amigo es tu amigo y el comprador es comprador. ujú. Pero hoy en día, toda persona que me ha comprado obra se ha vuelto un amigo que visito a casa,
que voy a sus casas o van a mi estudio, que me invitan, incluso falleció un pariente, hoy estoy en el hospital. Ujú. Entonces, eso a mí me hace sentir muy feliz, me gusta mucho. Y siento que es como el cierre total del artista y la obra. Ujú. Yo hago obra porque me encanta, es catártico, pero que la obra, por eso te decía hace rato, Ujú. la pintura está en todo lo que hago. O Ujú. sea, estoy bendecido y agradecido con la vida, pero que esa misma obra me haga ser amigo de personas grandiosas, estoy feliz. Eso es lo más importante para ti. O sea, es lo como el jugo que te llevas La de cereza en eso. el pastel, Ujú. correcto. Y bueno, Matrina, si quisieran conocer tu trabajo, si quisieran comprarlo, adquirirlo, verlo, ¿dónde lo pueden conocer? Es que está regado, tengo piezas en una galería, en otra, luego se van a un estado, se van a otro. Pues pues en mi Instagram, yo creo que Ok. en Instagram normalmente cuando empiezo una obra la subo, Ujú. luego no la subo completa porque se va a exponer o algo, y Ujú. ya después que se expone ya pongo la pieza completa, ¿Y pero en tu Insta cómo estás para poderte buscar, Matrina? WM, desde que W. WM ya aparezco yo luego, luego. Perfecto, Matrina. Y pues bueno, nosotros te agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio y recuerden, pues muchas gracias por escucharnos aquí con Matrino y si quieren saber más sobre más episodios y todo esto, nos pueden seguir en Instagram como las 1001 preguntas de Venecia y como Venecia Gar con triple R. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. La verdad es que fue una linda plática, una linda plática de pre y una linda Gracias, plática de ahorita de todo lo que comentamos de la entrevista. Muchas gracias por estar aquí y pues los seguimos escuchando. gracias.